buenas tardes. En breves minutos estamos comenzando ya con la 12ª sesión de nuestro taller virtual de investigación-acción, reflexionando sobre nuestra práctica pedagógica. Buenas tardes con todos nuestros directores, docentes que ya se vienen conectando a esta transmisión. Vamos a invitarlos a que nos saluden desde qué institución educativa nos están acompañando en esta tarde. Bienvenidos. Aquí tenemos, por ejemplo, desde ahí tenemos a una docente, a Rosana Alarcón, que nos está ya saludando a través del chat. Vamos a invitarlos a que puedan enviarnos un mensaje a través del chat mencionando de qué institución educativa nos acompañan. En breves minutos estamos comenzando con esta 12ª sesión de nuestro taller virtual de investigación-acción. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Muy bien, los invitamos a que nos puedan comentar en el chat desde qué institución educativa nos están acompañando. Hoy tenemos una sesión bastante interesante. Vamos a conversar sobre las hipótesis de acción. Como ustedes saben, también hemos venido desarrollando ya dentro de estas sesiones cómo ustedes pueden ir formulando sus problemas de investigación y pueden ir también seleccionando este problema que han identificado dentro de la investigación que van a ir realizando en sus instituciones educativas. También es importante que podamos ir trabajando nuestro informe, nuestra presentación de nuestra hola, disculpen, un momentito, creo que se cortó mi transmisión. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Ahí tenemos algunas maestras que nos están siguiendo ya, a Manuela Castro, a Rosana Alarcón, que nos están compartiendo, a Rolando Pablo García, que también nos están saludando desde Huacho, Arequipa, desde otras regiones. Bienvenidos, estimados maestros, directores. Vamos a iniciar esta 12ª sesión. Vamos a esperar unos minutos más para dar inicio. Vamos a invitarle a los que ya se vienen conectando a que puedan escribir en el chat desde qué institución educativa nos están acompañando. Bienvenidos a todos. Y ya estamos listos para iniciar esta 12ª sesión. Bienvenidos, ahí nos siguen saludando. Bienvenida Reina, que también nos acompaña desde Arequipa. Muy bien, otras regiones también nos están siguiendo a través de esta transmisión que ya vamos desarrollando 12 sesiones en esta oportunidad. Pues esperamos que durante esta sesión podamos ir teniendo más pautas y orientaciones para poder formular nuestras hipótesis de acción. Bienvenidos, entonces vamos a esperar unos minutos más a que puedan conectarse algunos directivos y docentes más de nuestro taller virtual.
Muy bien, nos vamos conectando entonces. Vamos a invitar a nuestros maestros que nos puedan compartir desde qué institución educativa se vienen conectando. Ahí tenemos, por ejemplo, a Rosemary, que nos acompaña desde la institución educativa 501, Monseñor Damaso. También tenemos a Elba Torres, que nos está siguiendo desde la institución educativa Isabela Católica. Bienvenidos a todos, estimados maestros, directores. Vamos entonces ya a comenzar con esta 12ª sesión. Muy bien. Bienvenidos. Ya tenemos algunos de nuestros participantes que nos están saludando a través del chat de la plataforma del Facebook. Vamos a iniciar esta 12ª sesión, primero extendiendo este saludo a través de la UGEL 03 en este espacio de formación. Nosotros venimos compartiendo con ustedes. Tenemos el gusto de poder abrir y generar este taller virtual para poder también abordar estas temáticas tan importantes de reflexión en nuestro trabajo pedagógico. Muy bien, vamos entonces a comenzar el día de hoy. Vamos a abordar, tal como ustedes lo acaban de observar en nuestra presentación, vamos a abordar las hipótesis de acción. Vamos a tener un momento para poder también ir reflexionando sobre la selección del problema de investigación, luego de haber analizado nosotros un poco el contexto en el cual estamos situando nuestra investigación. Es importante identificar algunos criterios que nos puedan llevar ya al planteamiento, ya a la delimitación y a la formulación de ese problema de investigación. Entonces, para dar inicio a nuestro taller virtual, vamos a invitar a nuestra docente de este espacio formativo. Vamos a invitar a Verónica Rivas, ya nos viene acompañando 12 sesiones. Ella, como todos ustedes saben, ha venido desarrollando sesión tras sesión este trabajo en este taller virtual y hemos estado reflexionando efectivamente sobre algunos aspectos relevantes de investigación-acción. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maju. Buenas tardes a todos los docentes. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Muy bien, darles la bienvenida a esta 12ª sesión de investigación-acción, donde estamos trabajando la formulación de las hipótesis de acción. Importante también recordar ese trayecto que hemos venido realizando, primero centrándonos en lo que es el enfoque cualitativo de investigación, ¿no? Recordemos que la investigación-acción se centra en un enfoque de carácter cualitativo. También hemos ido viendo los instrumentos de recojo de información tan necesarios y entre ellos pues el cuaderno de campo como uno de los prioritarios. Y el día de hoy vamos a recordar algunos elementos que trabajamos hace 15 días sobre la formulación del problema de investigación. Entonces, sin más preámbulo, pasamos. Recordemos siempre, por favor, que el taller tiene ese carácter en la medida que podamos todos participar, con preguntas, con intervenciones y también con sus respuestas a los momentos de interacción. Entonces, estamos comenzando, por favor, con el PPT. Muy bien, muchas gracias, Verónica, y efectivamente vamos a estar atentos a los comentarios que nuestros participantes puedan ir formulando a través del chat para poderlos ir compartiendo y también ir avanzando con el desarrollo de esta 12ª sesión. Muy bien, Verónica, adelante.
Muchas gracias, Maju. Dar el saludo también a todo el equipo de AGEBRE, que siempre nos da el apoyo y el soporte técnico. Y vamos a comenzar con el tema de hoy, el problema de investigación y las hipótesis de acción. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, dentro de los propósitos que tenemos el día de hoy están conocer cómo se selecciona un problema de investigación, ¿no? Luego de haber analizado la realidad o contexto educativo. Estos problemas ustedes ya los han seleccionado, entonces lo que vamos a hacer es conocer esos problemas que ustedes han seleccionado de ese análisis de la realidad y poder evaluar si es que están con la formulación adecuada. Conocer los criterios necesarios para el planteamiento, delimitación y formulación de un problema de investigación del campo educativo, ¿no? Luego tenemos, no sé si podemos subir un poquito la diapositiva. A ver, porque no se logra ver ahí. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer allí dice formulación del problema, actividad número 1, ¿no? ¿Qué pasos consideras que se deben tener en cuenta para la selección, planteamiento y formulación de un problema de investigación? Entonces, los invitamos a participar a través del chat, que ustedes puedan allí recordar algunos de los pasos que debemos tener en cuenta para plantear, para seleccionar y para formular nuestro problema de investigación-acción. Y también qué pasos tendríamos que seguir para formular las hipótesis de acción, ¿no? Y conforme vayamos contestando en el chat, nosotros también vamos respondiendo y viendo si es que esas respuestas van por la línea de lo que hemos trabajado. Siguiente, por favor. Vamos avanzando. Recordemos que para la formulación del problema, nosotros tenemos que hacer una presentación oracional. Quiere decir que cuando yo formulo el problema, voy a generar un planteamiento de una manera reducida, con un número reducido de palabras, ¿no? Y por eso a eso le llamamos reducción del problema a términos concretos, muy explícitos, claros y precisos. Si nosotros divagamos, si nosotros hacemos la formulación del problema muy extensa, como decíamos, si no seleccionamos la capacidad o la competencia que pensamos nosotros de desarrollar en nuestros alumnos, entonces va a ser demasiado amplio ese problema. Si estamos observando un problema, por ejemplo, en el área de comunicación, tendré que delimitar qué competencia es la que yo voy a trabajar, ¿no? Si es la expresión oral, si es la comprensión oral, si es que voy a trabajar producción de textos, qué competencia es la que voy a trabajar. Y recordemos que esta competencia estará relacionada con la variable dependiente, porque es la que yo voy a desarrollar en el niño. Y nuestro programa de afianzamiento será la variable independiente. Eso lo tenemos que tener bastante claro. Quiere decir que la propuesta pedagógica también estará orientada a esa variable independiente. Eso lo tenemos ya claro desde las sesiones anteriores. Siguiente, por favor. Nunca es en vano el poder refrescar esas ideas. En cuanto al planteamiento y formulación del problema, vamos a recordar algunos elementos. Siguiente, por favor. Recordemos que no hay investigación si no tenemos el problema. Entonces, ¿qué tan importante es que yo plantee y formule el problema de manera precisa? Importantísimo, colegas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo bien planteado el contexto en que se desarrolla el problema, cuáles son los elementos, cuáles son las categorías que voy a trabajar de las variables, de qué manera tiene un buen pronóstico, cuáles son las estrategias que yo pienso utilizar en mi propuesta pedagógica, qué marco teórico es el que sustenta mi problema de investigación,
todos esos elementos los tengo que ir delimitando en ese planteamiento. Si yo no tengo bien preciso esto, cuando yo ya formulo el problema a manera de interrogante, voy a tener allí una dificultad, porque no he señalado los antecedentes, el objetivo que tiene mi propuesta, el marco teórico que lo sustenta y además cuál es el pronóstico de que se pueda solucionar ese problema. Entonces es importantísimo que todo ello esté en el planteamiento y en la formulación del problema. ¿Ya? Entonces, como decía Padrón en el 2010, si yo no formulo adecuadamente mi problema, no habrá una investigación-acción. Siguiente, por favor. Entonces, recordemos algunas interrogantes que debemos nosotros tener en cuenta para poder justamente iniciar ese proceso de investigación, ¿no? Primero, ¿qué investigar? Si yo deseo, por ejemplo, investigar estrategias para la producción de textos, eso me va a permitir definir el tema de mi investigación, ¿no? Entonces, cada pregunta está relacionada con las partes que va a tener mi investigación. ¿Qué investigar? Aquellas estrategias para la resolución de problemas, por ejemplo. ¿Qué investigar? Aquellas estrategias relacionadas a la evaluación. Evaluación, por ejemplo, de las competencias del área de ciencias. Entonces, ¿qué investigar? Esta pregunta me va a orientar a definir mi tema de investigación. ¿Cuál es la situación actual? Eso lo planteo en el planteamiento del problema. Sobre ese tema, ¿qué antecedentes hay? ¿Qué investigaciones ya se han realizado? ¿Cuáles son los avances en los últimos años? ¿No? Entonces, eso se señala en el planteamiento del problema. También, una tercera pregunta que yo me puedo hacer, ¿cuáles son las preguntas de investigación que pueden ser respondidas? Esas preguntas me van a orientar a la formulación del problema. ¿Qué propósito tiene mi investigación? Los propósitos estarán explícitos en los objetivos de mi investigación. Por ejemplo, señalaré allí, ¿no? Si estoy hablando de la producción de textos, uno de mis objetivos generales será desarrollar en el niño las competencias relacionadas a la producción de textos, ¿no? Y objetivos específicos tendrán que ver con ese proceso que el niño desarrolla, con las capacidades que le van a permitir lograr esa competencia de producción de textos. Luego tengo otra pregunta. ¿Quiénes han investigado antes sobre el tema? Entonces aquí yo voy a poner un marco de referencia, que son los antecedentes. ¿Qué hay escrito sobre este tema, no? Eso es importante, que algunos autores le llaman estado del arte. Siguiente, por favor. Una vez que yo he hecho todo este análisis de preguntas, ya tengo planteado mi problema, voy a pasar a las hipótesis de acción. Profesora, ¿qué son hipótesis? Las hipótesis de acción, también llamadas acciones tentativas, vamos a encontrar que diferentes autores señalan que son campos de acción, ¿no? Van a ser definidos como campos de acción. Entonces, en el caso de Rodríguez Sosa, Jorge Rodríguez Sosa, en el 2005, él nos señala que la hipótesis de acción o acciones tentativas las estamos señalando como los campos de acción que me van a permitir investigar y lograr resolver el problema de investigación. ¿Ya? Entonces, las hipótesis de acción obviamente las vamos a formular con una manera específica, de una forma específica. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero son acciones, son campos de acción dentro de mi problema. Vamos a ver también que se les llama aspectos o dimensiones desde los cuales yo voy a abordar las propuestas de solución a la problemática que estoy planteando. Y de allí es que yo formulo esas hipótesis de acción. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde surgen las hipótesis de acción?
Las hipótesis de acción van a surgir de esas acciones tentativas, de los aspectos o dimensiones de los cuales yo voy a abordar mi propuesta de solución al problema. Siguiente, por favor. Vamos a ver entonces cómo es que vamos a trabajar esto. Entonces tenemos aquí que la primera etapa, por eso les he puesto aquí etapa 2, la primera etapa es la selección, formulación y planteamiento del problema. Y en la etapa 2 vamos a formular las hipótesis de acción o planes de acción. ¿Y cuál es el propósito de esta etapa? Este propósito tiene que ver con esta pregunta, colegas. ¿Qué me voy a preguntar? ¿Qué haremos para solucionar el problema? ¿Qué haremos? Si yo, por ejemplo, tengo como problema que no se está dando una adecuada retroalimentación a los niños para desarrollar sus competencias científicas, entonces yo me voy a preguntar, ¿qué haré para solucionar ese problema? No se está dando una adecuada retroalimentación a los niños para desarrollar sus competencias científicas por la situación virtual, ¿no? Entonces, la docente no les da la retroalimentación adecuada, no utiliza las estrategias adecuadas y los padres de familia en casa tampoco tienen por parte del docente esa retroalimentación con estrategias precisas. Entonces yo me preguntaré, ¿qué haremos para solucionar el problema? Cualquiera sea el tema. ¿Qué haremos para solucionar el problema, por ejemplo, de que los niños no realizan una adecuada argumentación de sus ideas? ¿Qué haremos para solucionar el problema de que ellos no realizan una adecuada expresión oral, ¿no? Y cuando ellos se comunican no se les comprende adecuadamente, ¿no? Y allí precisaremos también el grado, obviamente, y el nivel en el que estamos trabajando. Pero la pregunta será esa, ¿qué haremos? Entonces, a esta etapa se le conoce como hipótesis de acción. Son todas aquellas acciones tentativas que yo voy a realizar. Y puedo hacerlo como una lluvia de ideas, ¿no? Por eso se le llama también formulación del plan de acciones. Para ello es importante también que nosotros realicemos un árbol de objetivos, ¿no? Y el árbol de objetivos, que es un poco la metodología que utiliza Rodríguez Sosa, él nos señala que vamos a tener en el centro al problema, en la parte de las raíces a las causas y en la parte superior las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces yo voy a extraer de esas causas y de esas consecuencias cuáles serán los objetivos de mi investigación. Una vez que yo tengo ya los objetivos de la investigación y mi árbol de objetivos, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar al marco teórico, que nos va a servir para plantear las posibles alternativas de solución. Profesora, quiere decir que si no reviso el marco teórico, no voy a poder ver qué campos de acción abarca mi problema. Efectivamente, por eso es que la semana anterior que trabajamos, yo los invité ya a buscar su marco teórico, ¿no? Y si yo estoy hablando, por ejemplo, de la argumentación de ideas, ¿qué me dicen los autores? Que es importante trabajar diferentes estrategias donde los alumnos puedan tener la posibilidad de argumentar sus ideas, ¿no? En diferentes tipos de trabajos, en el trabajo en equipo, el trabajo individual, exposiciones. Entonces, allí yo iré planteando, en base a ese marco teórico, las posibles alternativas de solución. Hay que tener presente también que la finalidad de la investigación-acción es resolver situaciones cotidianas, colegas, situaciones inmediatas que están afectando al proceso de aprendizaje y al logro de los resultados esperados que nosotros tenemos en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿eso qué va a implicar? La mejora de nuestra práctica docente. Entonces,
Dentro de lo que vamos a trabajar hoy tenemos algunos aprendizajes esperados. Identificar los campos de acción de ese problema. Identificar los campos de acción desde los cuales yo voy a abordar la solución al problema. Formular hipótesis de acción. Primero debo identificar los campos de acción. Sí, profesora, y vamos a verlo con un ejemplo. Primero debo identificar los campos o aspectos de acción. Y luego recién voy a formular las hipótesis de acción con sus respectivos componentes. También vamos a tener el objetivo general y los objetivos específicos de nuestra investigación. Y finalmente diseñaré el plan de acciones que yo voy a seguir, teniendo en cuenta las actividades, las tareas, los materiales, los recursos humanos, financieros, y allí se desprenderán las hipótesis. ¿Sí me ibas a decir algo más? Sí, Verónica, habíamos planteado una primera actividad, la cual he compartido también en el chat, sobre la pregunta que tú nos formulabas de qué pasos tenemos que considerar o tener en cuenta para la selección, el planteamiento y la formulación de un problema de investigación y de las hipótesis de acción. Por ejemplo, en ese sentido, tenemos una respuesta de Ángela María Rafael. Ella nos dice que es importante delimitar el problema a formular, ¿no? La hipótesis, nos menciona la hipótesis en base a la información obtenida en la observación realizada y registrada, pues, en nuestro cuaderno de campo, ¿no? Como parte del trabajo de investigación que se viene haciendo. Bueno, compartirte que ese es uno de los primeros comentarios que nuestros participantes han consignado aquí en el chat. Excelente la respuesta que nos da la colega, ¿no? Porque a partir de la observación yo haré esa selección del problema, voy a hacer un registro en el cuaderno de campo y efectivamente las hipótesis de acción van a partir del poder determinar cuáles son los elementos que tiene ese problema, cuáles son las categorías también que tiene la variable, ¿no? Ella nos ha mencionado dos puntos fundamentales, ¿no? Que son esa observación fundamental, el registro también en nuestro cuaderno de campo de la información y poder estar muy atento a los aspectos que abarca el problema para poder hacer mis hipótesis de acción. Muy bien. También recordemos que para poder tener algunos criterios básicos para ver si ese problema es factible, debemos verificar si es que hay información suficiente sobre el tema, ¿no? Si realmente es de interés. Y como decía ella, registrar en nuestro cuaderno de campo también cuáles son aquellas técnicas disponibles que tengo para registrar la información, ¿no? A través de la observación, a través de otras técnicas, el focus group. Hemos trabajado diversas técnicas de recojo de información. Y también definitivamente ver los recursos económicos y los instrumentos necesarios que voy a utilizar para el registro de información. ¿Algo más, Maju? Por el momento es el comentario que encontramos en el chat, Verónica. Nuestros participantes, algunos recién se están conectando a esta sesión. Habría que recordarles que los invitamos a que puedan compartir un poco sus respuestas ante la pregunta de qué pasos tendríamos que considerar o tener en cuenta para la selección, planteamiento y formulación de un problema de investigación y de las hipótesis de acción, Verónica, para poder continuar con estas interacciones. Perfecto, muchas gracias, Maju. Entonces, recordar
darles la bienvenida a los docentes que se están uniendo a la capacitación y estamos trabajando la formulación de las hipótesis de acción. Entonces, en esa medida, recordemos que hoy vamos a identificar cuáles son los campos de acción que abarca mi problema de investigación. También esos campos de acción estarán relacionados con cómo voy a abordar la solución al problema. Y entonces yo les planteaba esta pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a resolver el problema de investigación? ¿Qué estrategias necesito aplicar para poder resolver ese problema de investigación? Luego que he identificado esos campos de acción, formularé las hipótesis de acción con sus componentes. Y luego formularé el objetivo general y los objetivos específicos de mi estudio. En un estudio de investigación-acción no planteo de frente los objetivos. Primero debo identificar cuáles son los campos de acción que abarca mi problema, ¿ya? Para poder diseñar finalmente un plan de acción. Siguiente para poder explicar estos pasos. Siguiente diapositiva. Entonces, para poder realizar estas hipótesis de acción y formularlas, voy a identificar estos campos de acción desde los cuales yo puedo abordar la solución al problema, ¿ya? Voy a formular las hipótesis de acción considerando los componentes, objetivo general y objetivos específicos, y voy a diseñar el plan de acciones considerando las actividades, los recursos y materiales, los recursos humanos y sobre todo el tiempo para ejecutar esas hipótesis de acción. Estas son las 3 ideas fuerza que vamos a desarrollar en el taller. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces aquí vamos a desarrollar una segunda actividad acerca de lo que sabemos de este tema. ¿Cómo definimos las hipótesis? Recordemos, ¿en qué circunstancias tuviste que plantear estas hipótesis? Si yo tengo ya mi problema, ¿cómo voy a definir mis hipótesis? ¿Con qué actividad relacionas tú a las hipótesis? ¿Crees que poniendo en común, compartiendo algunos problemas y soluciones que enfrentamos los diferentes docentes en el aula, podemos encontrar mejores soluciones? ¿Por qué? ¿No? Entonces, acá tenemos varias preguntas. ¿Cómo voy a definir las hipótesis? ¿En qué circunstancias yo he tenido que plantear hipótesis? Recordemos nosotros que cuando tenemos un problema, tú te preguntas, ¿no? Vamos a imaginar con relación a este problema en el cual vemos que los niños tienen dificultad para producción de textos escritos. Y estamos hablando del ciclo de quinto y sexto grado, el quinto ciclo, primario. Entonces, estamos observando que hay dificultad en la producción de textos. ¿Cómo puedo definir mis hipótesis? Pues debo ver los campos de acción de ese problema. Uno de los campos de acción será el aspecto metodológico. Otro de mis campos de acción será la manera en que desarrollo mis estrategias en la clase, estrategias de trabajo. Otro campo de acción tiene que ver con el marco teórico que conozco. Otro campo de acción será la evaluación. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que estoy utilizando para poder medir si es que ellos realizan adecuadamente la producción de textos? Otro campo de acción tiene que ver también con el cómo realizamos la retroalimentación u orientación a los padres de familia. Entonces, son varios campos de acción. A partir de esos campos de acción voy a ir formulando mis hipótesis. Por ejemplo, puedo yo señalar, les voy a mencionar una de estas hipótesis. Podría yo señalar esta de aquí. La aplicación de estrategias de metacognición
favorece la producción de textos escritos en los niños de 5º grado de primaria, mejorando los resultados en sus aprendizajes y en el nivel de producción de textos. Entonces, ahí yo me estoy formulando una hipótesis de acción. ¿Cuál será el campo de acción? El campo serán las estrategias de metacognición que yo voy a utilizar. Ese será el campo de acción, estrategias de metacognición. Y la hipótesis que yo me estoy formulando es, recuerden que es de manera afirmativa, ¿no? La aplicación de estrategias de metacognición favorecerá el que los estudiantes de 5º grado de primaria logren mejores resultados en sus aprendizajes a nivel de la producción de textos escritos. Entonces, miren qué interesante el cómo yo voy a ir formulando mis hipótesis. Si el otro campo de acción es evaluación y instrumentos de evaluación de manera precisa, campo de acción, pongo evaluación e instrumentos de evaluación. Entonces puedo poner allí como hipótesis la aplicación y uso de rúbricas de evaluación favorecerá el que los estudiantes de 5º grado de primaria demuestren sus resultados en el aprendizaje a nivel de la competencia de producción de textos escritos. ¿Ya? Entonces allí yo ya estoy definiendo un campo y una hipótesis de acción. ¿Ya? Vamos a ir señalando algunos ejemplos y ustedes también van a ir señalando algunos otros ejemplos. Pasamos a la siguiente, por favor. Los dejo con esas ideas. Tenemos aquí sección 3, incorporación del nuevo aprendizaje. Entonces, vamos a ir delimitando allí. Las hipótesis de acción son llamadas también acciones tentativas o planes de acción. ¿Por qué se denominan hipótesis de acción? Porque no las voy a trabajar solo como una hipótesis o supuesto, sino que me llevan a una acción concreta. Por eso en investigación-acción se llaman hipótesis de acción. No solo voy a formular una hipótesis, sino me van a llevar a una acción de mejora de la problemática en un determinado campo. Porque precisamente se trata de posibles acciones que generen el cambio, ¿no? Entonces yo les estaba leyendo un ejemplo donde les señalo, ¿no? La aplicación de estrategias de metacognición favorecerá el desempeño de los estudiantes de 5º grado en cuanto a la producción de textos escritos, mejorando su aprendizaje en esta competencia de producción de textos escritos, ¿no? La aplicación de estrategias de metacognición. Entonces ahí yo estoy precisando ya una primera hipótesis de acción relacionada al campo de estrategias de trabajo, estrategias de metacognición. Aquí también tener en cuenta por qué se denominan hipótesis de acción. Recordemos que van a generar un cambio o transformación del problema, los cuales se proponen de manera razonada. ¿Ya? Esa formulación o esa hipótesis se va a proponer de manera razonada y planteando una solución viable. Si yo voy a utilizar estrategias de metacognición y he revisado que esas estrategias, de acuerdo al marco teórico, mejoran la producción de textos escritos, porque los niños van a hacer un análisis de cuáles son los pasos que siguen para producir sus textos, porque ellos van a incluir la lectura para tener mayor vocabulario y poder producir los textos. Entonces, esos pasos me van a permitir, esas estrategias de metacognición me van a permitir lograr la solución al problema de que ellos no producen adecuadamente esos textos escritos, ¿ya? Si en el proceso de ejecución y puesta en práctica
de las acciones que he previsto nos damos cuenta que debemos replantear esas acciones, se pueden modificar. Podemos cambiarlas, colegas, es flexible. En el mismo proceso en que estamos diseñando estas hipótesis, podemos volverlas a reformular. Y en la ejecución ya de la investigación también podemos reformular. Si vemos que necesitamos más campos de acción y necesitamos nuevas hipótesis, también vamos a reformularlas. Es factible y ha ocurrido en muchos estudios. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el propósito de las hipótesis de acción? ¿Qué finalidad tienen? Me van a permitir detectar el problema, clarificar el problema, diagnosticarlo. Me van a permitir también formular un plan o programa para poder resolver el problema e introducir el cambio. Porque esas hipótesis de acción son una secuencia de trabajo que constituyen un programa pensado para resolver ese problema. Me van a permitir también las hipótesis implementar ese plan. ¿Qué acciones, qué estrategias, qué materiales, qué recursos voy a necesitar? Entonces voy a implementar todos los elementos necesarios, incluso los financieros, con qué voy a financiar para poder implementar el programa y luego evaluar los resultados. Y también me van a permitir las hipótesis de acción retroalimentar lo que conduce a un nuevo diagnóstico. ¿Por qué? Porque una vez que esas hipótesis de acción yo las he aplicado a través de las acciones que he previsto y con un cronograma, yo voy a evaluar y voy a retroalimentar mi proceso y me voy a dar cuenta qué elementos se han ido desarrollando, qué elementos han quedado en el camino, qué aspectos de repente estuvieron un poco flojos en ese proceso, para luego, a partir de la reflexión, volver a plantear nuevos objetivos y volver a trabajar esas nuevas hipótesis de acción. Por lo tanto, el propósito de la formulación de estas hipótesis es transformar la situación problemática del aula. Vamos a ver el siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué diferencias y qué semejanzas hay entre una hipótesis de investigación, acción, y una hipótesis de una investigación convencional? Hay una diferencia bastante grande, colegas. Cuando hablamos nosotros de una investigación convencional, que puede ser una investigación de repente cuantitativa, cuando hablamos de repente de una investigación de tipo experimental, que también es enfoque cuantitativo, preexperimental, tenemos diferentes tipos de hipótesis. En cambio, cuando nosotros estamos dentro del diseño de investigación-acción, vamos a ver que hay grandes semejanzas y también diferencias. En cuanto a la hipótesis de investigación convencional, que no es investigación-acción, indica lo que se trata de probar. ¿Ya? Entonces, en una hipótesis, en una investigación convencional, vamos a indicar lo que se trata de probar o comprobar con la investigación que se realice. Por ejemplo, ¿en qué medida la aplicación del programa TinyToys favorece el desarrollo de las competencias del área de ciencias en los niños de 5 años de la escuela Armatampo, UGEL, y precisamos allí, ¿no? Entonces, indica lo que se trata de comprobar, en qué medida la aplicación del programa tal. Y en ese programa seguro voy a tener diferentes competencias a desarrollar. Entonces, yo iré desmenuzando esas hipótesis y voy a señalar ahí en qué medida la aplicación del programa tal favorece la habilidad científica de la capacidad de experimentación, favorece la capacidad de observación en la siguiente hipótesis. Entonces voy desmenuzando
la hipótesis general. Vean la diferencia en una investigación convencional. Además, es una proposición que va guiando. Todas esas hipótesis son proposiciones que van guiando los pasos de mi investigación. Porque voy a tener que, en los instrumentos, evaluar si esa hipótesis se está cumpliendo, ¿no? En qué medida la aplicación del programa tal favorece la capacidad de observación. Tendré que ver también la capacidad de experimentación y así con cada una de las capacidades. Entonces me va marcando la ruta de la investigación, esta secuencia. No se pueden modificar. En el caso de una investigación convencional, las hipótesis comienzan de una manera y una vez que aplicamos los instrumentos y registramos la información, se mantienen, no se pueden modificar. Y más bien las validamos al final del estudio. Es una explicación tentativa del fenómeno investigado. Deben ser formuladas a manera de proposición. Es una respuesta provisional a las preguntas de investigación. Las hipótesis van siendo las respuestas a la pregunta de investigación, al problema. Pueden no ser necesariamente verdaderas, ¿no? Voy señalando diferentes hipótesis. Pueden ser verdaderas o pueden ser que al final, al validarlas, nos demos cuenta que no era lo que pensábamos y a través del estudio se comprueba que no son verdaderas. Pueden o no comprobarse con datos. ¿Ah? Hay algunas hipótesis que se van comprobando con datos estadísticos, otras con registro de información cualitativa en nuestro cuaderno de campo, puede ser con datos que no sean necesariamente estadísticos. Y recordemos que las hipótesis en el caso de una investigación convencional son proposiciones acerca de las relaciones entre las dos variables de estudio y se apoyan en conocimientos que están organizados y sistematizados. ¿Ya? Está sujeta a la comprobación y verificación de la realidad. Las hipótesis en un estudio o investigación convencional, ya sea experimental, preexperimental, diagnóstica, de diferente tipo, ya sean de enfoque cuantitativo o cualitativo, pero que no son investigación-acción. Siguiente, por favor. En cambio, las hipótesis de investigación-acción es una propuesta que guía la investigación-acción. Me va a guiar todo el trabajo que voy a realizar. Son alternativas provisionales que me van a ir planteando soluciones al problema de investigación-acción. Indican acciones a realizar. Se pueden modificar durante la ejecución. Recordemos que la investigación convencional, que no es investigación-acción, no se puede modificar. Aquí sí las puedo modificar y si se observa que con el cambio aseguramos mejores resultados, mantenemos esos cambios, ¿no? Y vamos reformulando esas hipótesis en el camino. Deben ser formuladas a manera de acciones. Siguiente, por favor. Verónica. Sí, Majo, dime. Tenemos un comentario, por ejemplo, de Ángela María Rafael. Ella nos dice, por ejemplo, que las hipótesis, en este caso las hipótesis de acción, le van a permitir ir comprobando, ¿no? Si es posible, ¿no? Realizar esa investigación-acción, ¿no? Si es posible dar respuesta a ese problema identificado. Efectivamente, muy bien la propuesta y respuesta que nos da la colega, ¿no? Las hipótesis de acción nos van a ir dando respuesta, si es que es factible, de ir solucionando el problema, porque esas hipótesis son suposiciones y están planteadas como acciones concretas. ¿En qué medida la aplicación de estrategias de metacognición favorece la producción de textos escritos en los niños? ¿En qué medida, por ejemplo, la aplicación y uso de rúbricas mejora la evaluación
de la competencia producción de textos en los niños. Me permite observar mejor esa competencia de producción de textos. Ujú. Verónica, comentarte también, tenemos la participación de Yolanda Ventosilla. Ella nos dice de que efectivamente las hipótesis son las posibles respuestas al problema planteado. Efectivamente, muy bien nuestra colega, ¿no? Esas hipótesis es como cuando nosotros planteamos en una investigación de tipo científico, vamos a aplicar un experimento y entonces nosotros tenemos ahí un experimento relacionado, por ejemplo, a la flotación de objetos. Y a los niños les decimos, ¿no? Vamos a plantear nuestras hipótesis. ¿Qué pasará? ¿De qué manera puedo solucionar el problema? ¿Flotará o no flotará este objeto? Entonces ellos dicen, sí, profesora, si nosotros colocamos tal elemento, sí va a flotar. Si colocamos el otro elemento porque pesa más, no flotará. Igualmente, están dando la solución a un problema que nosotros tenemos allí. Y cuando hacemos una investigación-acción, también nosotros nos planteamos una posible solución. ¿En qué medida, ¿no?, la aplicación de el método tal favorece la resolución de problemas en los niños, la competencia de resolución de problemas en los niños de segundo grado de primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí nosotros estamos relacionando el marco teórico, en qué medida la aplicación del método, por ejemplo, de Brousseau, toda la metodología de Brousseau, favorece esa competencia de resolución de problemas en los niños. E iremos desmembrando cada una de las hipótesis de acción, de acuerdo a las acciones que nosotros deseamos probar y comprobar para la solución del problema. ¿En qué medida el uso de material concreto durante las actividades del área de matemática favorece el pensamiento lógico y crítico en los niños de primer grado de primaria, del nivel inicial de 5 años, ¿no? Entonces ahí estamos planteando una posible solución al problema, porque sabemos que a través del uso de ese material concreto vamos a favorecer el pensamiento de los niños, el pensamiento reflexivo, el pensamiento lógico, ¿ya? Entonces, qué importante que es ese marco teórico previo para que yo plantee también mis campos de acción de acuerdo al problema. Y vamos a pasar ahora a las semejanzas. ¿En qué sí tenemos? Acá hay un pequeño error, disculpen, de tipeo es semejanzas. Ahí se ha pasado, no es semejanzas, semejanzas. ¿Ya? Entonces, ¿qué semejanzas tenemos o coincidencias entre las hipótesis de acción en una investigación-acción y las hipótesis de acción en una investigación convencional cualquiera? Las hipótesis de acción son una proposición que guía la investigación. ¿Ya? Las hipótesis de acción. Es una respuesta provisional que tengo a las preguntas. Si yo aplico tal metodología, entonces los niños se va a favorecer el desarrollo de su pensamiento crítico reflexivo. Entonces, es una respuesta provisional que todavía no hemos comprobado. En cambio, en las hipótesis de cualquier investigación, es una alternativa para solucionar el problema de investigación-acción. ¿Ya? Aquí sí es una alternativa que yo tengo para buscar la solución al problema de investigación-acción. Entonces, qué importante es, y acá tenemos esa semejanza, que en el caso de la investigación convencional son respuestas provisionales a mi pregunta de investigación. Y en el caso de la investigación-acción, la hipótesis de investigación también sea una investigación convencional o sea una investigación-acción, que son respuestas provisionales a mi problema, hasta que yo compruebe y ejecute esas hipótesis de acción. Siguiente, por favor.
Acá tenemos también algunas diferencias, ¿no? Entre las hipótesis de acción y las hipótesis en una investigación convencional. Entonces, acá tenemos en las hipótesis de acción, indica lo que se trata de probar o comprobar. No se pueden modificar, deben ser formuladas a manera de proposiciones. Es una explicación tentativa del fenómeno investigado. Pueden ser ciertas, verdaderas o no ser ciertas. Pueden o no comprobarse con datos. Son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Quiere decir que todas las hipótesis de acción están sustentadas en un marco teórico. Por eso dice, se apoyan en conocimientos ya organizados y sistematizados. Están sujetas a comprobación experimental, empírica, y también puede validarse estas hipótesis a través de la ejecución de las diferentes acciones en la realidad o contexto. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Parece que se ha quedado ahí congelado. Ahí está. Bien. Y en las hipótesis de investigación, las diferencias es que tenemos que indican una acción a realizar, se pueden modificar, ¿ya? Y se pueden formular a manera de acciones. Siguiente, por favor. ¿Cómo se formulan las hipótesis de acción? Las hipótesis de acción o acciones tentativas se proponen a partir de lo que Rodríguez Sosa señala campos de acción, ¿ya? Campos de acción, aspectos, ¿ya? También aspectos o dimensiones estas hipótesis de acción son aspectos o dimensiones desde las cuales se abordan las propuestas de solución y finalmente se formulan esas hipótesis de acción. Siguiente, por favor. Ahora vamos a verlo con ejemplos. ¿Qué quiere decir esto, entonces? Tenemos una situación ideal que vamos a lograr, es decir, la situación problemática en positivo. Tenemos una situación ideal. Si nosotros vamos a aplicar una propuesta de intervención para mejorar la expresión oral en los niños de 5 años, entonces uno de los campos de acción tendrá que ver con las estrategias que vamos a aplicar para la mejora de esa expresión oral. Estrategias para poder desarrollar la competencia de expresión oral. Y está en positivo. Yo colocaría allí como una hipótesis de acción la aplicación de estrategias lúdicas, por ejemplo, estrategias lúdicas a partir del uso de láminas, siluetas, favorece el desarrollo de la competencia de expresión oral en los niños de 5 años de la institución educativa tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa hipótesis está formulada en positivo, dando respuesta a ese campo de acción de estrategias. Nos preguntamos desde qué ámbitos vamos a abordar la solución del problema. Aquí empezamos a delimitar el campo de acción. Nos preguntamos desde qué ámbitos vamos a abordar esa solución al problema. Por ejemplo, se plantean las dimensiones, las áreas, las capacidades desde los cuales podemos intervenir para lograr ese resultado deseado y lograr el cambio. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos nosotros tener como un campo de acción, ¿ya? Vamos a nosotros plantearnos desde qué dimensiones vamos a solucionar ese problema. Entonces, uno de los aspectos será la orientación metodológica. Otro aspecto será el sistema de evaluación que estamos utilizando. Otro aspecto o campo de acción. Otro aspecto, el clima del aula, el clima emocional del aula.
Otro aspecto o campo de acción será la participación de los padres de familia. Profesora, ¿puedo seguir añadiendo campos de acción? Por supuesto. Si el problema que nosotros hemos planteado es relacionado a esa competencia de expresión oral en los niños, porque vemos que ellos no se expresan a los 5 años, no tienen el vocabulario adecuado, entonces puedo tener en cuenta ahí también, como otro campo de acción, materiales. Los materiales educativos que vamos a utilizar para estimular justamente esa expresión oral. Ese es otro campo de acción. Recursos y materiales, ¿ya? Otro campo de acción puede tener que ver también con todo lo que tiene que ser talleres con padres de familia, ¿no? No solo la participación, sino puedo poner un campo de acción específico que diga talleres de retroalimentación, talleres de, en este caso virtuales, ¿no? Talleres de retroalimentación a los padres de familia para poder favorecer ese desarrollo de la competencia de expresión oral. Puedo yo tener muchos más campos de acción. Podría también tener en cuenta aquí, como un campo de acción, capacitación a las docentes, por supuesto. Capacitación, actualización a las docentes acerca de estrategias lúdicas, de repente de estrategias innovadoras con relación a ese desarrollo de la competencia de expresión oral. Entonces, puedo yo plantear 10, 12 campos de acción. Ahora, es importante también delimitar. No voy a poner 20, 25, pero sí depende de cuán profunda quiero hacer mi investigación. Mis campos de acción pueden ser 4, pueden ser 6, y cada uno de los campos de acción dará lugar a una hipótesis de acción. Siguiente, por favor. Por eso, los campos de acción tienen que ser operativos y posibles de intervenir. Si yo voy a colocar, por ejemplo, ahí aspectos relacionados a la gestión, yo soy docente y pongo aspectos relacionados a la gestión escolar y no voy a poder resolver nada en ese ámbito o campo de acción, porque eso depende ya de las autoridades, depende de los órganos también del ministerio, yo no voy a poder intervenir, no es operativo. Entonces, no lo coloco como un campo de acción. Tienen que ser aspectos operativos. También tienen que estar relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Profesora, uno de los aspectos de enseñanza-aprendizaje son los recursos y materiales. Efectivamente, no puede faltar ese campo de acción. Sea cual sea el problema que ustedes han elegido y la variable de estudio, las dos variables de estudio que están presentes en ese problema, tienen que estar relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Partiendo desde la planificación, entonces, uno de los aspectos o campos de acción también podrá ser programación, planificación de las unidades didácticas. ¿Por qué? Porque si yo no planifico adecuadamente mi unidad didáctica, si voy a trabajar como proyecto, como unidad de aprendizaje, como módulo, ¿cómo voy a trabajarlo? ¿No? Si lo voy a trabajar como proyecto, entonces uno de los campos de acción será planificación de las unidades didácticas con determinadas características, ¿no? Y tendré en cuenta también todo el proceso de la metodología, las estrategias y finalmente la evaluación como campos de acción. No olvidar, colegas, también que estamos trabajando con los padres de familia en todo momento, sobre todo en inicial y en primaria, ¿no? Y deben ser esos campos de acción coherentes con la posibilidad del cambio. Yo no voy a poner un campo de acción que no tenga que ver con la solución al problema, ¿no? Si es un problema relacionado con la competencia de resolución de problemas en los niños de segundo grado, resolución de problemas, no tendrá nada que ver
con otros aspectos u otras competencias del área de matemática. Tengo que delimitar, entonces tiene que ser coherente con el cambio y con la competencia que pienso yo desarrollar. Deben estar claramente definidos y precisos estos campos. Deben orientar la formulación de las hipótesis de acción. ¿Cómo van a orientarlo? Si están bien formulados los campos, yo voy a poder formular adecuadamente mis hipótesis. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que fundamentar cada uno de los pasos de acción que hemos identificado. ¿Cómo? Dando brevemente las razones por las que consideramos que son áreas de intervención. ¿Ya? Entonces, miren qué importante es esto. Hay diversos autores, pero en los que he consultado, entre ellos Rodríguez Sosa, ¿ya? Es importantísimo, colegas, es importantísimo que nosotros fundamentemos cada campo de acción. Vamos a ver cómo hacerlo. Aquí tenemos un campo de acción, por ejemplo, en cuanto al problema de investigación que tenemos. Las orientaciones metodológicas. Otro campo, el sistema de evaluación. Otro campo de acción, el clima del aula. Y otro campo que hemos puesto, participación de los padres de familia. Vamos a ver cómo debo fundamentar en mi investigación que sí es un campo de acción interesante. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a fundamentarlo, vamos a explicarlo. La orientación metodológica, ¿por qué es un campo de acción? Acá lo ponemos, fundamentación. El trabajo en equipo como estrategia de enseñanza implica privilegiar y valorar el aporte del esfuerzo cooperativo y colaborativo a través de modelos didácticos. ¿Ya? Entonces, acá miren qué interesante la orientación metodológica. Si estoy hablando yo, por ejemplo, del trabajo de resolución de problemas en los niños de segundo grado, miren qué importante la orientación metodológica y por qué debo fundamentar. ¿Cómo debe ser la metodología? Me dicen, el trabajo en equipo es una estrategia de enseñanza que implica privilegiar y valorar el aporte del esfuerzo cooperativo y colaborativo de los niños a través de modelos didácticos y de la organización del aula. ¿Ya? Entonces estoy sustentando por qué es importante como un campo de acción, cuál va a ser mi orientación metodológica que yo he seleccionado. Para ello es necesario pautas didácticas, claras y sencillas, para que puedan ser asimiladas fácilmente por los estudiantes. Recordemos que la didáctica son todos los métodos que vamos a utilizar para que ellos desarrollen esa competencia de resolución de problemas, ¿no? Entonces, todos esos métodos, esa didáctica, entonces la orientación metodológica es fundamental en cualquier aprendizaje y en cualquier desarrollo de competencias, dirigidas al logro del aprendizaje esperado. Esto es fundamental, que ustedes cada uno de sus campos de acción lo fundamenten, lo expliquen. Entonces, profesora, cualquiera sea mi competencia o mi problema, la competencia que voy a atender, ¿no? En esa variable de estudio, variable dependiente, esa competencia, cualquiera sea el problema de investigación, yo tengo que tener en cuenta la metodología, sí. Debo tener en cuenta cuál es la orientación, el marco metodológico, cuál es el enfoque metodológico que yo voy a utilizar. Ese es un campo de acción que no debemos olvidar. Siguiente, por favor. Vamos a explicar otro. Fundamentación. El sistema de evaluación, ¿por qué debo tenerlo en cuenta? Si yo estoy desarrollando un problema que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la capacidad de experimentación en los niños de quinto grado de primaria, esa capacidad de experimentación es fundamental, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver de qué manera voy a evaluar esa capacidad. Y definitivamente tengo que tener en cuenta el sistema de evaluación.
Si yo voy a trabajar dentro del enfoque del sistema de evaluación formativo, que es el enfoque actual que está aplicando el Ministerio de Educación, entonces yo voy a explicar, la evaluación como proceso formativo valora el resultado de los aprendizajes y la manera en que esto se produce. Quiere decir que valora no solo el resultado, sino el proceso. El trabajo en equipo se considera como un procedimiento y un propósito, para lo cual se formulan criterios, indicadores, también criterios e indicadores a tenerse en cuenta en las diversas modalidades de evaluación y en los diversos instrumentos de evaluación que yo voy a crear. Entonces, el sistema de evaluación sí es importante como otro campo de acción que debe estar presente cuando yo formulo mis campos de acción y mis hipótesis de acción en un problema de investigación-acción. Siguiente, por favor. El clima del aula es fundamental, sabemos que es fundamental para el aprendizaje y para el desarrollo de cualquier competencia en los niños. Entonces, el clima del aula es un campo de acción que debo tener en cuenta. El trabajo en equipo permite aprender a establecer buenas relaciones con los otros y el ambiente favorece la convivencia que se desarrolla desde el reconocimiento y valoración del otro. Entonces, estoy fundamentando que este campo de acción no lo debo desatender, también lo voy a tener en cuenta, el clima afectivo, el clima emocional en el aula. ¿Ya? Y si estoy, profesora, trabajando un problema relacionado a las habilidades sociales, por ejemplo, los niños de 4 años, porque son muy introvertidos, no prestan los materiales, ¿no? Todavía están muy egocéntricos. Entonces, este también será un campo de acción, el clima en el aula. ¿Cómo voy a favorecer para poder desarrollar esas competencias de habilidades sociales? Otro campo de acción, la participación de los padres de familia, porque sabemos que no podemos desarrollar un aprendizaje sin esa colaboración de los papás. Los padres deben estar presentes, sobre todo en esta situación virtual, y debemos tener constantemente comunicación con ellos, pedirles el apoyo para que las estrategias que estamos utilizando nosotros a nivel virtual funcionen y ellos no intervengan resolviéndolo todo, ¿no? Y el niño no interviene. Entonces acá, la participación y colaboración de los padres, estoy fundamentando el por qué este campo de acción es importante. La participación y colaboración de los padres en el aprendizaje de sus hijos es un elemento clave en el desarrollo de las prácticas solidarias. Yo debo enseñarle al padre de familia a que él debe permitir que el niño desarrolle de manera autónoma sus actividades. Un niño que es muy dependiente no va a poder trabajar en equipo. Va a querer trabajar siempre con el apoyo del maestro, no va a tener esa iniciativa para trabajar en equipo, no va a tener prácticas solidarias. Entonces, para que funcione y busque la solución a mi problema, también debo atender este campo de acción del trabajo con padres de familia, ¿no? Y por eso acá estamos fundamentando que se requiere una alianza entre el apoyo en la formación integral de los estudiantes por parte del docente y por parte de los padres de familia, con una actitud democrática, horizontal, donde la docente sea muy práctica en las estrategias que comparte con los padres de familia. No tan formal, ni también de una manera de repente tan autoritaria, que no permite esa confianza del padre para poder compartirnos también sus dudas, sus inquietudes. Hay una formalidad en el trabajo en cuanto al respeto, pero no podemos ser rígidos y que nos vea como una persona aislada que solo da órdenes y que no les permite la confianza para que ellos nos planteen sus inquietudes. Entonces aquí les he puesto ejemplo de cómo fundamentar estos 4 campos de acción. Podríamos también tener otro referido a estrategias precisas, ¿no? Porque hemos puesto uno referido a metodología, pero si nosotros queremos precisar algún tipo de estrategias
que tengan que ver ya con el trabajo directo y otro campo de acción referido a recursos y materiales, puedo colocarlo. Aquí les he puesto 4 campos de acción. Siguiente, por favor. Una vez que hemos definido estos campos de acción, es que nosotros vamos a poder formular las hipótesis de acción. Es decir, las acciones que podemos considerar para lograr lo previsto. ¿Por qué decimos es decir las acciones? Porque si bien la hipótesis de acción está planteado como una oración afirmativa, donde yo pongo en qué medida la aplicación de la metodología Waldorf favorece el desarrollo de la competencia tal, ¿no? Es una afirmación, pero al mismo tiempo nos está señalando acciones que vamos a realizar. ¿En qué medida la aplicación de esa metodología favorece el desarrollo de la competencia específica que yo tengo en mi problema? Entonces también nos va marcando estos campos de acción y esas hipótesis de acción nos van a marcar las acciones y la secuencia de las acciones que debemos hacer para resolver el problema. Hay que tener presente que las hipótesis de acción se formulan desde cada campo de acción. ¿Qué quiere decir? Que para cada campo de acción hay una hipótesis de acción. Sí. Para cada campo de acción hay una hipótesis de acción. ¿Puede haber 2 hipótesis de acción? Sí, dependiendo de la amplitud de ese campo de acción. Por ejemplo, en el aspecto metodológico podrían haber 2 campos de acción, pero generalmente se coloca un campo de acción, una hipótesis de acción. Vamos a ver, siguiente por favor. Aspectos a considerar para formular las hipótesis de acción. Recordemos que el investigador es parte del problema y ser parte del problema es ser parte de buscar la solución, ¿no? Esto quiere decir que las hipótesis de acción tienen un carácter proactivo. ¿Qué significa eso? Tienen un carácter positivo, afirmativo, ¿no? Es decir, que son los participantes, tanto los estudiantes, los docentes, las instituciones y los padres, los que al estar experimentando la situación problemática se encuentran en las mejores condiciones para tratar de solucionarlo. Entonces, las hipótesis de acción son rutas, son orientaciones, son el camino positivo que nosotros buscamos para poder solucionar el problema dentro del contexto, dentro del mismo contexto. Por eso se les llama también naturalistas o in situ, en el lugar, porque se pretende el cambio desde la propia realidad y en el lugar de los hechos. La experiencia para poder solucionar un problema de investigación-acción es una experiencia democrática porque hacemos que participe la asistente del aula, los padres de familia, la coordinadora de área, la misma directora o director de la institución educativa. Entonces, es un proceso democrático donde todos van a ser favorecidos. En la medida en que el niño mejore el desarrollo de sus competencias, va a haber también un mejor clima en el aula, se va a favorecer también el trabajo de la docente, va a haber mejores resultados también, que va a poder plasmar la gestión, la dirección, mejores resultados en el desarrollo de habilidades en los niños y todos se van favoreciendo, ¿no? Y entonces es importante que esta experiencia democrática se dé en un ambiente de diálogo y por eso es importante también implementar de qué manera se va a dar. Hay que realizar gestiones con la dirección, con las coordinaciones, sí, para la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, tendré que gestionar, si voy a trabajar, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades de lectura en los niños a través de un proyecto de plan lector, por ejemplo, con actividades lúdicas, porque veo que los niños
tienen un bajo nivel de comprensión lectora y quiero implementar un proyecto que favorezca ese gusto por la lectura, tendré que implementarlo. Y uno de los campos de acción en este caso sí tendrá que ver con la gestión, porque tendré que conversar con la dirección, con la coordinación de nivel para poder usar los espacios en las áreas libres, por ejemplo, ¿no? Los jardines. Tendré también que coordinar con el departamento psicopedagógico para que pueda observar a los niños y en esa relación entre ellos, si veo que hay dificultades, ¿no? Entonces, es importante que todos participen. Siguiente, por favor. Todas las hipótesis de acción tienen dos componentes, colegas. La acción y el resultado esperado. ¿Ya? Entonces, estos dos elementos sí deben estar presentes en todas las hipótesis de acción. La acción es la propuesta nueva que nosotros planteamos para superar el problema. Por ejemplo, cuando digo, ¿no? La aplicación de estrategias metacognitivas. Ahí está la acción. La aplicación de estrategias metacognitivas. Y digo, favorecerá el desarrollo de la competencia de producción de textos escritos. Entonces, esa es la acción, la aplicación de las estrategias metacognitivas. Y estoy hablando desde el área metodológica, el campo de acción metodológico, esas estrategias metacognitivas. Entonces, uno de los elementos o componentes de la hipótesis de acción es la acción. ¿Qué voy a hacer? La aplicación de estrategias metacognitivas. Otro ejemplo sería el uso de rúbricas de evaluación favorece el que pueda medir el desarrollo de la competencia de producción de textos orales o de producción de textos escritos en los niños de quinto grado de primaria. Entonces, debe estar presente la acción en esa hipótesis. Y el resultado esperado es el sentido de esa acción, el para qué de la misma, señala el cambio que voy a lograr. Entonces, cuando yo digo la aplicación de las estrategias de metacognición favorece, lo que dice después de ese favorece viene a ser el resultado esperado. Favorece el desarrollo de la competencia de producción de textos escritos. ¿Ya? Entonces debe estar presente en toda hipótesis de acción estos dos componentes. La acción que voy a realizar de acuerdo al campo de acción y el resultado que estoy esperando. Porque ese resultado es el cambio que yo voy a lograr en beneficio directo de esa propuesta de mejora que estoy haciendo. Entonces, profesora, todas las hipótesis de acción deben tener esos elementos, sí. La acción y el resultado que estoy esperando. Siguiente, por favor. Ahora que hemos identificado el campo de acción, los diferentes campos de acción y los elementos de cada uno, acción y resultado, vamos a responder qué hacer, ¿ya? Y para quién y para qué, ¿ya? Entonces, esto es importante y les planteo esta actividad, ¿no? Para que ustedes la puedan trabajar a través de la plataforma. Justo lo conversé también con el equipo de Agebre en la reunión que hemos tenido. Vamos a identificar, de acuerdo al problema que cada uno de ustedes tiene, los campos de acción, ¿ya? Y los elementos de cada campo de acción. Recordemos que hemos hablado de la acción y del resultado esperado. Si el campo de acción es el aspecto de la metodología, los elementos tendrán que ver con la acción, las acciones sobre esa metodología y qué resultados esperamos en cuanto a ese desarrollo de competencia, de acuerdo al problema que cada uno de ustedes tiene. La acción responde a la pregunta ¿qué hacer? La aplicación de rúbricas de evaluación, la aplicación de listas de cotejo, ¿no? El uso del cuaderno de campo favorece el registro de
la información referente a la competencia de habilidades sociales en los niños de 5 años. ¿Ya? Entonces, qué importante que es, ¿qué hacer? Esa es la acción. La aplicación de las rúbricas favorece el registro de los datos en cuanto a la mejora de la competencia tal. ¿Ya? Entonces, la acción siempre responde a la pregunta ¿qué hacer? Y el resultado esperado responde a las preguntas ¿para quién o para qué? ¿Por qué el para qué? Ahí yo estoy señalando, favorece el desarrollo de la competencia de producción de textos escritos, por ejemplo. Entonces, yo en el resultado esperado siempre estoy respondiendo a esta pregunta, ¿para qué? Siguiente, por favor. Toda acción debe estar fundamentada en los términos del por qué y el para qué la planteamos. Ojo, colegas, una vez que ustedes han formulado sus hipótesis de acción y estoy fundamentando estas acciones que voy a realizar, yo tengo que determinar el por qué y el para qué estoy planteando cada una de esas hipótesis de acción. ¿Por qué y para qué? La fundamentación de esas hipótesis, ¿dónde se sustenta? En el marco teórico. ¿A través de qué la sustento? A través del marco teórico. Entonces, una vez que cada uno de ustedes ha determinado campos de acción, luego hemos determinado las hipótesis de acción, al costado vamos a poner acciones concretas. Acciones concretas que vamos a realizar para que se dé esa hipótesis de acción. ¿Ya? Esas acciones concretas, por ejemplo, en el caso del ejemplo que les planteaba, aplicación de estrategias de metacognición. La aplicación de estrategias de metacognición favorece la argumentación de ideas en los niños de 6º grado de primaria. Al costado pondré acciones. Y en estas acciones tendré que poner cuáles son esas estrategias de metacognición que yo pienso aplicar con los niños, ¿no? El reflexionar, por ejemplo, después de la lectura de algunos textos para que ellos puedan argumentar. Reflexionar. El poder plantear su opinión crítica por escrito para que ellos luego puedan argumentar sus ideas de manera oral. Entonces tendré que poner las acciones al costado de cada hipótesis de acción, ¿ya? Luego, esto, ¿cómo lo voy a hacer? Revisando el marco teórico. ¿Ya? Y para ello es muy importante la búsqueda, selección y la síntesis reflexiva que yo voy a hacer de toda la información que recoja. Entonces, ¿cuál es la tarea que ustedes tienen para esta semana? Van ustedes a plantear a través de la plataforma sus campos de acción de acuerdo a su variable, a su problema y a sus variables de estudio. La variable dependiente, que tiene que ver con la competencia que ustedes van a desarrollar, allí tendrán ustedes que desmenuzar cuáles son las categorías de esa variable de estudio para que planteen sus campos de acción y sus hipótesis de acción, ¿ya? Y en ese camino es importante que ustedes se apoyen en la revisión del marco teórico. ¿Qué estrategias son las que favorecen el desarrollo de la competencia de resolución de problemas, por ejemplo? Entonces, y uno de mis campos de acción será estrategias metodológicas para resolver los problemas matemáticos, ¿no? También debo revisar las fuentes escritas, diferentes fuentes escritas, como les he dicho, ya sea virtuales, la bibliografía, revistas científicas y la teoría. Y también la experiencia que ustedes tienen en aula. Estos campos de acción también se desprenden de la observación de ustedes y de todo lo que han recogido ya en su cuaderno de campo, todo el registro que han hecho en el cuaderno de campo. Esta fundamentación nos va a servir o nos va a proveer a la investigación-acción de significancia, es decir, que esta investigación tenga realmente una importancia
que sea una investigación que va a tener resultados favorables y que ustedes luego los van a poder generalizar, los van a poder compartir. Si no, no tiene sentido que hagamos una investigación-acción. Y además nos va a ayudar esta fundamentación de cada una de sus hipótesis de acción a que la investigación tenga consistencia, tenga relevancia, sea pertinente y sea confiable o fiable, ¿no? Algunos autores le llaman fiabilidad, otros confiable, porque toda la información que ustedes van a consignar en su investigación va a estar sustentada en un marco teórico, ¿ya? Entonces, bien importante este aspecto que les señalo de fundamentar. Recuerden que yo les he puesto ejemplos en este PPT de cómo van a fundamentar los campos de acción cuando hablamos de la metodología, cuando hablamos de la relación con padre de familia y también cómo van a fundamentar las acciones que van a realizar. Siguiente, por favor. ¿Qué genera el planteamiento de las hipótesis de acción? El planteamiento de las hipótesis nos va a generar una articulación entre la investigación como una actividad de los docentes y los estudiantes, va a generar también una articulación con la innovación. ¿Por qué? Porque si yo planteo hipótesis de acción, dentro de ella estoy poniendo como campos de acción el uso de nuevas metodologías, el uso de nuevos sistemas de evaluación. Entonces, generará allí un aspecto muy importante que nos piden nuestros directivos y también el ministerio, que es la innovación, ¿no? Dentro del perfil docente, como una alternativa para el cambio en el aula. Y también va a generar esa relación con los conocimientos científicos válidos, porque los resultados de nuestra investigación se van a poder generalizar una vez que yo los he validado, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué vamos a considerar para que nosotros elaboremos nuestra matriz? ¿Ya? Ustedes lo pueden colocar como si fuera un cuadro de doble entrada, ¿ya? Puedo considerar allí, por ejemplo, en una columna, el campo de acción. En otra columna, la hipótesis de acción. Un ejemplo, en el campo de acción pusimos aspecto metodológico. En la siguiente columna vendría la hipótesis de acción, donde señalo, ¿no?, en qué medida la aplicación de la metodología tal favorece el desarrollo de la competencia tal, de acuerdo a su problema. La siguiente columna será de las actividades o tareas que voy a realizar, ¿ya? Puedo precisarlo como acciones o como actividades un poquito más macro, tareas macro. Al costado colocaré los responsables y al costado los recursos humanos, recursos materiales y finalmente en la última columna un cronograma donde yo coloque los meses en que pienso organizar mi trabajo. Primer mes, desde agosto, septiembre, ya estamos ahorita ya en septiembre prácticamente, entonces a partir de septiembre, ¿qué es lo que ustedes piensan ejecutar? Profesora, ¿y puedo considerar el cronograma desde el momento en que formulé el problema? No solo puedes, debes. Porque Verónica, creo que no te estamos escuchando. ¿me escuchan? Ha bajado el volumen, no sé si solamente... A ver. A ver. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan mejor, Maju? Sí, mejor, mejor. Perfecto, perfecto. Entonces, les decía que en el cronograma debo considerar todos los meses desde el momento en que yo hago el planteamiento del problema, ¿ya? Desde el momento en que realizo el planteamiento del problema, porque debo ver toda la secuencia de trabajo hasta que yo elabore el informe final. No solo voy a considerar el momento en que formulo mis campos de acción. Recuerden que justamente la investigación-acción tiene ese carácter cíclico.
¿no? De regresar. Y por eso ustedes deben tener en cuenta ahí, desde el momento en que han detectado la problemática, han formulado el problema, han hecho esos procesos de reconstrucción y deconstrucción que trabajamos en los primeros talleres, han seleccionado también sus instrumentos de evaluación, sus técnicas de recojo de información, y ya estamos en la etapa de la formulación de las hipótesis de acción. Entonces, todos esos elementos se van a considerar en el cronograma. ¿Cuáles serán las actividades o tareas que nosotros vamos a realizar? Nos vamos a preguntar para poderla consignar en esta tabla o matriz. ¿De dónde se desprenden estas actividades o tareas? Es lo que yo voy a ejecutar para alcanzar el logro propuesto en cada uno de los campos de acción. Siguiente, por favor. ¿Y quiénes son los responsables, colegas? Aquí vamos a precisar en esa columna que les he mencionado, después de que he colocado los campos de acción, las hipótesis de acción, las tareas a realizar y al costado los responsables, debo precisar quiénes van a asumir cada una de las responsabilidades o las acciones que corresponden a cada campo de acción y a cada hipótesis de acción. Si es que le corresponden a los docentes, a los estudiantes, si es que es, por ejemplo, el aspecto metodológico, hay que involucrar no solo al docente, también a los directivos que deben conocer la metodología que voy a aplicar, y también debo involucrar a los padres de familia. Entonces los responsables también serán los padres de familia porque les voy a transmitir aquellas estrategias metodológicas que ellos deben reforzar en casa, ¿ya? No nos limitemos solo al docente o al investigador, sino todos los involucrados. Y en el aspecto de evaluación de igual manera. Siguiente, por favor. En los recursos, ya ustedes lo van a leer con más detenimiento, les he precisado todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el aspecto financiero, las reuniones, el uso de los locales, todo eso se debe precisar, estimados colegas, ¿ya? Si es que va a participar el comité de aula, por ejemplo, implementando algunos rincones en el trabajo del aula. Si es que vamos a usar algunas metodologías que necesiten del uso de las TICs, ¿no? El uso virtual. También el aspecto financiero y quiénes van a implementar ese uso de esas metodologías. Entonces, todo eso hay que precisar. Siguiente, por favor. Ya estamos cerrando. Y, colegas, ¿por qué es importante considerar el tiempo? Para poder asegurar la distribución, la precisión y la efectividad de ese plan. Por eso va el cronograma, porque yo debo ver que todas las acciones y tareas que me he planteado para desarrollar mi investigación tengan una fecha. Debo ir monitoreando también si se están cumpliendo la fecha prevista, ¿ya? Y cada actividad prevista debe contar con un tiempo de acuerdo a la ejecución. Prevean eso. Si, por ejemplo, van a aplicar diversas técnicas de recojo de información con varios instrumentos, no cometamos el error de a veces ponen un mes y es muy poco, ¿no? Entonces, desde el momento que elaboran los instrumentos hasta el momento que se aplican y se procesan, estamos hablando por lo menos de 3 o 4 meses en que se realiza todo este proceso. Recordemos que hay que pedir autorizaciones también, ¿no? Siguiente, por favor. Les voy a dejar entonces esta actividad número 3 para que la puedan trabajar también con el equipo en la plataforma. Es una pequeña evaluación del taller de hoy, donde va cuál es la secuencia, ordenemos las fases en este proceso de elaboración de las hipótesis de acción. ¿Qué debo realizar primero? Pasamos a la parte de preguntas o dudas que tengan y yo les he colocado en este PPT para que ustedes lo tengan para revisar en la plataforma del taller anterior algunas precisiones sobre la formulación del problema.
Eso ya ustedes lo van a revisar porque lo tienen allí a su disposición en la plataforma de la UGEL. ¿Ya? Y estamos cerrando entonces, te doy el pase, Maju, para poder responder alguna inquietud o hacer la lectura de alguna de las respuestas que han dado los colegas. Ajá, bien, Verónica. Efectivamente tenemos una de las preguntas de nuestros participantes en el chat. Por ejemplo, Tuli Seminario nos dice, por favor, los antecedentes o trabajos anteriores se toman en cuenta como referencias para el recojo de la información. Así Esas es. conclusiones o antecedentes nos pueden afectar como variable interviniente que tenemos que controlar, nos pregunta, ¿no? ¿Podemos dejar esas conclusiones para que no influyan en nuestro trabajo o cómo lo podríamos ir abordando en nuestra investigación? Perfecto. Muy buena la pregunta de la colega. Los antecedentes de nuestra investigación se consideran, de acuerdo al informe, al modelo que les he dado, se consideran una vez que ya he trabajado yo el planteamiento del problema, ¿no? Trabajo el planteamiento del problema y en el planteamiento puedo ir detallando también algunas investigaciones que se han realizado sobre el tema. Pero de acuerdo a ese formato final hay un acápite específico donde yo coloco antecedentes de mi investigación. ¿Cómo me van a servir? ¿Cómo puedo aprovecharlos? Más que como una variable interviniente, esos resultados y esas conclusiones me van a servir justamente como un diagnóstico previo al estudio que yo voy a realizar. Recordemos que cada investigación tiene sus propias limitaciones y resultados. Entonces, si nosotros tenemos una investigación que ha generado determinados resultados y determinadas conclusiones como antecedente, no quiere decir que allí se acabó la temática. Va a depender las estrategias, los materiales y el mismo planteamiento que tú le des a tu investigación, el que pueda darse mayores aportes sobre la temática. Y en ese sentido, todos los antecedentes son válidos, son importantes. No los consideremos como una variable interviniente, sino como una base para nuestro estudio. Y esa base, esas conclusiones nos van a permitir que nosotros, en función a lo que hemos leído de esas conclusiones, podamos ir también por otras rutas. Vayamos planteando otros campos de acción diferentes a los que plantearon en ese estudio, ¿ya? Para que sea confiable y también nos sirva esa información como su nombre lo dice, antecedente, no como una variable interviniente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también Ángela María Rafael nos pregunta, ¿no? Los campos de acción a tomar en cuenta en la hipótesis de acción deben de tener alguna característica para su elección. Allí en los campos de acción, lo que yo hago es, una vez que he planteado mi problema, no olviden colocar ustedes, de acuerdo a la metodología que les enseñé, las causas del problema y las consecuencias del problema. Las causas en la raíz, ¿no? Como si hiciéramos un árbol. Entonces el problema lo coloco al centro y en la parte de las causas, por ejemplo, una de las causas del problema referido a la producción de textos puede ser que los niños no tienen una constante lectura. Entonces, como ellos no tienen ese hábito de lectura, pues ellos tampoco manejan un vocabulario necesario para producir sus textos. Entonces, todos esos aspectos de causas
De allí vas a desprender tus campos de acción. ¿Qué criterios uso para seleccionar? El criterio del mismo investigador y de acuerdo al marco teórico, no te olvides. Entonces tú seleccionarás aquellos campos de acción que van a ir directamente relacionados con la solución de tu problema. Si mi problema tiene que ver con resolución de problemas en los niños, con esa competencia, yo tengo que ver todo lo que involucra y todo lo que se relaciona con esa competencia. Tiene que ver con los materiales, tiene que ver con la metodología, tiene que ver también con la relación con los padres de familia, todos los aspectos que tengan que ver con el desarrollo de esa competencia. ¿Ya? Entonces sí existe criterios para que tú selecciones esos campos. Van a depender de la revisión de tu marco teórico y de las dimensiones o categorías de tu variable de estudio. La resolución de problemas tiene dimensiones o categorías. Ese también va a ser un camino que tú elijas para poder incluirlo como campos de acción. También otra pregunta que nos surge, Verónica, es, por ejemplo, ¿cuántos campos de acción se sugiere, ¿no? O son recomendables para ir abordando el problema de investigación en nuestra investigación? ¿Cuántos se sugiere? Porque tú nos has comentado, por ejemplo, que cada campo de acción tiene que tener una hipótesis de acción. Entonces, a veces nos pasa, ¿no? De que de repente tiene demasiada amplitud y no vamos a poder nosotros detallar a profundidad esas variables, ese trabajo de la investigación. Entonces, ¿cuántos campos de acción son sugerentes para que nosotros podamos desarrollar con total efectividad esa investigación? Allí la respuesta básica tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que no puedo yo desatender el aspecto de planificación, ese es un campo de acción, el aspecto de la ejecución, que tiene que ver en sí con la metodología, ¿ya? No puedo desatender la evaluación, no puedo desatender tampoco el aspecto de relación con padres de familia, ¿ya? Entonces, esos 4 aspectos tienen que estar siempre presentes. Y dependiendo... Como que son fundamentales. Exactamente. Y dependiendo del problema, puedo ir incluyendo 1 o 2 campos más. No sugiero que hagan más de 6, 7, 8. De acuerdo a los autores, muchos de ellos señalan que depende del análisis del investigador, pero tampoco podemos ser tan ambiciosos porque si no se hace muy amplio. Pero sí deben tener en cuenta ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de acuerdo al proceso es que yo delimito mis campos de acción sin desatender la planificación, la ejecución, la evaluación y el trabajo con padres de familia, que es fundamental. Muy bien, Verónica, a ver, creo que por ahí hemos atendido a todas las preguntas, las inquietudes de nuestros participantes que nos han ido compartiendo a través del chat. El último, bueno, ya era referente a si es que podíamos compartir el esquema o estructura de la investigación-acción que estábamos sugiriendo, y creo que respecto a ello ya son algunos puntos que ya hemos abordado en otras sesiones, ¿no? Sí. Cuando tú nos has podido compartir el protocolo y una estructura sugerida para nosotros poder ir caminando en este proceso de la investigación. ¿De repente quisieras comentar al respecto? Sí, querida Maju, señalar también, queridos colegas, que todos los materiales que hemos estado compartiendo, incluyendo el protocolo en base al autor Rodríguez Sosa, que es el que les he planteado, todos los hemos compartido y están en la plataforma de la UGEL. Revísenlos, ¿no? No tengo problema en la siguiente sesión de comenzar, dar unos minutos al inicio de la sesión para poder revisar ese protocolo
donde ponemos la estructura, donde ustedes ya van a poder ubicar también sus hipótesis de acción que ya esta semana tienen que ir trabajando. Muy bien, Verónica. Creo que hemos absuelto todas las preguntas, las interrogantes que nos han ido planteando nuestros participantes. De repente, un comentario ya final para esta sesión, 12ª sesión. Nos faltan todavía 8 sesiones más. Nuestro taller tiene un total de 20 sesiones. De repente, un comentario final respecto a esta sesión que se ha podido desarrollar el día de hoy. Sí, Maju, señalarles, colegas, que en función que vamos avanzando cada semana, ustedes se dan cuenta que ya es un trabajo más práctico, ¿ya? Las primeras semanas fue el marco teórico hasta la 4ª sesión. Ya a partir de la semana anterior, de la sesión 11, estamos trabajando ya lo que es nuestro problema. Entonces, en esa medida, ustedes tienen que entrar en la piscina ya. Como les decía Maju, hay actividades en la plataforma que tienen que ir desarrollando, porque la única manera de hacer investigación-acción es investigando. Es haciéndolo. Haciéndolo, ¿no? Entonces, yo les pido el poder hacer las actividades que se les propone en la plataforma y también ya hacer el ejercicio de revisar sus 2 variables de estudio y darse cuenta si está bien su planteamiento y poder compartirlo también en la siguiente sesión. Me gustaría en la siguiente sesión que ustedes como participantes se lancen, ¿no? Este es mi planteamiento, este es mi problema y estos son mis campos de acción para poder en virtual y en el momento también corregirlo y compartirlo, porque es lo más importante. Muchísimas gracias por su atención esta semana. Con mucho gusto les he compartido lo que estamos investigando en conjunto. Verónica, creo que no te escucho. Les decía... escucharme? ¿Ahora sí? Ahora sí. Les decía que simplemente invitarlos a realizar ya su revisión del problema y en la siguiente sesión compartirnos de manera breve la formulación de sus campos de acción y sus hipótesis de acción para que sigamos avanzando en este proceso de la investigación-acción. Y muchas gracias por su atención y con gusto para compartir la siguiente sesión con ustedes. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, también quisiera comentarles que a nivel de nuestra área de Agebre, justo el día de hoy se ha compartido un comunicado. A ver, no sé si lo vamos a poder observar. Respecto a la realización y de las actividades. Todos ustedes saben que nosotros tenemos actividades de las cuales tenemos que ir avanzando semana tras semana en nuestra plataforma Moodle. Entonces tenemos algunas actividades también pendientes de nuestro curso, de nuestro taller de investigación-acción, y aquí les quería compartir, a ver, vamos a ver si es que podemos compartirlo. A ver, lo voy a poner en presentación. Queríamos también compartirles de que a nivel de nuestra área de gestión de la educación básica regular y especial, estamos poniendo la campaña de Ponte al Día y Certifícate. Nosotros sabemos de que hay muchos de nuestros maestros, directores, que a lo largo de todo este 2021 han venido siguiendo algunos de los cursos desarrollados por nuestro UGEL. Entonces, esta es una oportunidad para que si de repente por ahí ustedes se han atrasado en la realización de algunas actividades, principalmente en la plataforma Moodle, es una oportunidad para que ustedes puedan ingresar. Hay un enlace que está también en las redes sociales de nuestro UGEL 03.
hay un enlace en el cual ustedes van a poder acceder, van a poderse inscribir en un formulario y el personal indicado les va a poder dar la orientación de qué tienen que hacer para que ustedes puedan culminar con sus actividades y puedan pues recibir la certificación de los cursos que ya han ido pues concluyendo en este año 2021. Queríamos también comunicarles eso y que estén muy atentos. Efectivamente, como Verónica lo ha dicho, nosotros tenemos estas sesiones sincrónicas, pero también tenemos un trabajo en la plataforma. Entonces nos interesa que todos ustedes también lleven a la par las sesiones con nosotros de manera sincrónica y también puedan ir desarrollando las actividades para que puedan también recibir su certificación al término de todo este trabajo en el 2021. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos estamos yendo hasta una siguiente sesión de nuestro taller virtual, reflexionando sobre nuestra práctica pedagógica, nuestro taller virtual de investigación-acción. Muchas gracias a todos y no olviden realizar sus actividades en la plataforma Moodle. Gracias a todos, hasta luego. Hasta Un luego. abrazo. Un abrazo. Hasta luego.